Esto pasó hace un par de años. Era Semana Santa y decidí quedarme en mi pequeño departamento, lejos del ruido y la fiesta. Tenía un proyecto final que debía entregar, y pensé que la tranquilidad me ayudaría a concentrarme. Nunca imaginé lo extraño que se volverían las noches. Mi lugar era viejo. Las paredes estaban desgastadas y los pasillos eran angostos. Esa noche, mientras repasaba mis notas, escuché un golpeteo. Era débil al principio. Provenía del apartamento de arriba. Al principio lo ignoré, pero el sonido se hizo más insistente. Era como si alguien intentara llamar mi atención. Me quedé sentado, tenso. A pesar de que quería pensar que era solo mi mente jugando trucos, no podía evitar sentirme inquieto. Los días pasaron y esos ruidos se convirtieron en susurros. A veces, creía escuchar palabras, pero no entendía lo que decían. Mi corazón se aceleraba cada vez que el sonido regresaba, y un frío extraño me envolvía. El vecino de al lado, un tipo amable, solía saludarme. Pero desde que empezaron los ruidos me evitaba. Desviaba la mirada cuando pasaba. No sabía si se sentía incómodo o si estaba escondiendo algo. Todo parecía más raro. A medida que avanzaban los días de Semana Santa, la atmósfera en el departamento se volvía cada vez más pesada. Los ruidos aumentaban en frecuencia y volumen. Una noche, mientras trataba de concentrarme de nuevo en mis notas, el golpeteo se transformó en golpes fuertes. Ya no podía concentrarme, estaba muy asustado. Decidí que era momento de salir a ver qué pasaba, pero algo dentro de mí me frenó. Tenía miedo de enfrentar lo que había ahí afuera. Yo solo quería que todo terminara. La última noche el silencio fue tan abrumador que me asustó. Miré a mi alrededor y sentí que el aire estaba cargado de tensión. Entonces, sin aviso, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia el pasillo, y todo se veía diferente. El espacio parecía más pequeño. De pronto sentí una extraña presencia. Era como si me estuvieran observando. Miré hacia la puerta y vi una figura oscura. Estaba de pie, inmóvil, mirándome. Mis rodillas temblaban y quería gritar, pero no podía moverme. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. ¿Quién eres?, pregunté aún sin saber si podía emitir un sonido. No hubo respuesta, solo un silencio denso. Miré nuevamente a la figura y noté que estaba sonriendo. Una sonrisa inquietante. Luego, la figura desapareció. Pero el escalofrío permaneció en mi espalda. Decidí que no podría dormir más esa noche. El ambiente estaba demasiado pesado, y yo me sentía atrapado. No sabía si lo que había visto era real, pero no quería quedarme a averiguarlo. Ya no quería enfrentar más misterios ni sombras en el pasillo. Esa noche, solo quería salir de allí y dejar atrás el eco de lo que había vivido. Pero, ¿y si ese lugar nunca me había dejado ir? Capítulo 2. Decidí salir del departamento. No podía quedarme allí ni un segundo más. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras, sintiendo el frío del metal en los pasamanos. Mis pasos resonaban en el silencio, como si cada uno de ellos reclamara atención. Salí al pasillo y miré hacia la puerta del vecino. Un impulso me llevó a tocar, pero mi mano se detuvo a medio camino. De verdad tenía que hablar con él. ¿Pero qué iba a decirle? Hola, ¿he estado escuchando ruidos extraños y me da miedo? No, sonaría como un loco. Finalmente decidí que iba a buscarme un café y pensar en lo que había visto. Necesitaba algo para calmar mi nerviosismo. Al menos, con una taza caliente en la mano, podría intentar aclarar mi cabeza. Bajé las escaleras y salí al aire libre. Era tarde, pero la ciudad todavía vibraba con vida. Las luces de las calles parpadeaban, y había un ligero murmullo de conversaciones que parecía un alivio para mis oídos. Pero en el fondo de mi mente, la figura oscura seguía acechando. Me senté en una pequeña cafetería, pidiendo un café negro. Mientras esperaba, revisé mi teléfono, buscando algo que me distrajera. Fue entonces cuando vi un mensaje de una amiga que no había visto en meses. ¿Te acuerdas de aquel lugar donde solíamos ir de pequeños? Hay algo raro con él ahora. Curioso, le respondí preguntando qué tenía de extraño.
pero no obtuve respuesta inmediata. La inquietud regresó. Así que tomé un sorbo de café y miré por la ventana. Fue un movimiento fugaz. Alguien pasó corriendo frente a la cafetería mirando hacia adentro. Su rostro se iluminó por un segundo, y mi estómago se hundió al reconocerlo. Era el vecino de al lado. Se detuvo un momento, fijando su mirada en la tienda, y luego salió corriendo de nuevo. ¿Qué estaba haciendo fuera a esa hora? Sentí que mi corazón latía con fuerza. Me levanté y salí detrás de él, sintiendo que debía descubrir qué estaba ocurriendo. Caminé apresuradamente, tratando de seguir su sombra, pero pronto me perdí entre las luces y las sombras de la calle. Era como si la ciudad misma se divertía mientras yo solo quería respuestas. Al girar una esquina, vi una figura familiar adelante. Era él, pero no estaba solo. Estaba hablando con otra persona, una figura también oscura. Me escondí detrás de una esquina, tratando de escuchar sin que me descubrieran. La conversación entre ellos se volvía cada vez más intensa. Escuché palabras como, se está acercando, y no podemos dejar que entre. ¿Qué significaba eso? Mi corazón latía con desesperación. Tenía que saber más, pero mi cuerpo temblaba. Y en ese momento, alguien me tocó en el hombro. Me giré, con el alma en la garganta, y allí estaba la figura oscura de mi pesadilla, sonriendo nuevamente. «Estás demasiado cerca», susurró. Su aliento helado me recorrió la espalda. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor, y mis piernas flaqueaban. No podía creer lo que estaba pasando. Entonces, un grito resonó detrás de mí. Volví la vista, solo para ver al vecino, con su mirada de terror, tratando de correr hacia mí. Pero la figura oscura lo detuvo. Nunca había sentido tanto miedo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Todo era un enredo de sombras y susurros, pero de algo estaba seguro. Yo no era el único atrapado en esta pesadilla. Y la noche apenas comenzaba. Capítulo 3. Los ecos del grito del vecino resonaban en mi cabeza. La figura oscura se acercó más, su sonrisa más ancha. No entendía por qué estaba ahí, pero sabía que debía alejarme. Retrocedí un paso, y en ese instante, la mirada del vecino se cruzó con la mía. Pude ver la desesperación en sus ojos. Algo en su expresión me dio la fuerza que necesitaba. No podía quedarme ahí parada. Moví los pies sintiendo que mis músculos se activaban. Corrí hacia el vecino. «¡Déjalo!», grité, sin saber si esas palabras lo alejarían o si significaban algo para él. Mi corazón latía en mi pecho, y el aire frío de la noche me quemaba la garganta. Tuve una breve mirada hacia la figura oscura, pero no me detuve. La distancia entre nosotros aumentaba con cada paso que daba. El vecino pareció comprender lo que sucedía y apretó el paso, corriendo en dirección opuesta a la sombra. Logramos cerrar la brecha, y en un instante ambos estábamos juntos jadeando por el aire. «¿Qué fue eso?», preguntó él aterrorizado. «No lo sé», respondí. «Pero no podemos quedarnos aquí». La figura oscura no parecía dispuesta a darme tregua. Observaba desde la distancia, como un cazador que espera a que su presa se canse. «Debemos irnos», presioné, señalando hacia la calle iluminada. Sin esperar respuesta, comencé a correr, guiando al vecino tras de mí. Nos adentramos en el laberinto de calles, con las luces parpadeando a nuestro alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, y la adrenalina me mantenía alerta. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró el vecino, aún con el rostro pálido. Sabía que algo raro estaba ocurriendo, pero no pensé que fuera tan grave. Una parte de mí quería preguntarle más, pero no había tiempo. Necesitábamos encontrar un lugar seguro. La ciudad, aunque ajetreada, había perdido su consuelo. Su ruido se transformaba en un eco vacío mientras corríamos. Finalmente, llegamos a una plaza abarrotada de gente. El bullicio nos envolvió, y aunque el peligro aún estaba presente, al menos sentía que podíamos escondernos en la multitud. Nos quedamos en un rincón, intentando recuperar el aliento. «¿Quién era esa cosa?», pregunté,
apenas conteniendo la voz temblorosa. El vecino me miró, desesperado por encontrar respuestas. No lo sé, pero he visto cosas, ruidos, sombras. La última semana ha sido cada vez más extraña. Mis nervios se dispararon. ¿Sabías que estaba sucediendo algo y no me dijiste? Exigí, el miedo y la rabia mezclándose en mi voz. Tenía que prepararme, no sabía cómo explicarlo. Entonces fue cuando se me ocurrió. ¿Quién más lo sabe? ¿Quiénes más están involucrados en esto? Él se quedó en silencio, y su expresión se volvió sombría. Hay un grupo, personas que se están preparando para algo malo, respondió, con un hilo de angustia. No creo que seamos los únicos en peligro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un grupo. La figura oscura no era un evento aislado. Era parte de algo mucho mayor. Mientras consideraba lo que podía significar, sentí un tirón en mi pecho. ¿Y si hay más de ellos? ¿Qué tal si hay más sombras buscando también a otros? Su rostro se contorsionó al escuchar mis palabras. Justo entonces, algo captó mi atención. Un movimiento a lo lejos. Otra figura oscura, emergiendo de la multitud. «Mira», le grité al vecino señalando. La figura estaba avanzando hacia nosotros y mi estómago se hundió. ¿Estaba siendo perseguida? ¿Nos estaban siguiendo? El pánico se apoderó de mí nuevamente. «Tenemos que salir de aquí», grité, mientras la figura se acercaba. La noche aún guardaba secretos oscuros, y habíamos comenzado a desenterrarlos sin querer. Tenía una sensación profunda de que esto era solo el comienzo de algo aterrador. Sin pensarlo dos veces, tomamos la decisión de correr una vez más, sin mirar atrás. Capítulo 4. Corrimos hacia las calles laterales, donde la multitud se volvía un eco lejano. Las luces parpadeantes se desvanecían, reemplazadas por la oscuridad y sombras más amenazantes. El aire estaba tenso, y cada ruido parecía amplificarse en mi mente. «¿Hacia dónde vamos?», me preguntó el vecino con escalofrío en su voz. No tenía una respuesta clara, pero sabía que debía encontrar un lugar seguro. Continué dirigiéndome hacia una pequeña librería que recordaba. Siempre había estado abierta hasta tarde. Era lo suficientemente oscura como para que pudiéramos escondernos. Al llegar, empujé la puerta, y el timbre sonó con un tintineo agudo. La tienda estaba en silencio, las estanterías llenas de historias, pero en ese momento ninguna me hacía sentir mejor. Entramos, y el olor a papel y tinta nos envolvió. Me dirigí hacia el fondo arrastrando al vecino detrás de mí. «Aquí, detrás de estas estanterías», susurré, empujándolo hacia el rincón más oscuro. La luz tenue apenas iluminaba nuestro escondite, y lo único que podía oír era el pulso acelerado de mi corazón. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, claramente agobiado. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos un plan», respondí, tratando de calmar mi voz. «Si esas cosas están buscando a más gente, tenemos que averiguar quiénes son y por qué. Tal vez haya alguna pista aquí». Mis ojos se movieron rápidamente por la habitación. Mis dedos comenzaron a recorrer los lomos de los libros. Tal vez estos libros tengan algo que ver. De repente, un sonido quebró el silencio. Un rasguño leve en la puerta delantera. Instintivamente, apreté la mano sobre la boca del vecino. La figura oscura que habíamos visto antes había llegado hasta aquí. Una sombra atravesó la ventana, proyectando una forma distorsionada en la pared. Mi respiración se detuvo. La figura giró, como si estuviera buscando algo, y yo podía sentir la tensión en cada fibra de mi ser. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró el vecino, sus ojos grandes y asustados. «¿Qué hacemos si entra?». «Si entra, simplemente debemos permanecer callados y quedarnos fuera de su vista», dije, sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme de nuevo. «Tal vez no nos encuentre». Los minutos se sintieron como horas. La figura se movía lentamente, revisando cuidadosamente cada rincón. Una parte de mí quería saltar y salir corriendo. Sin embargo, otra parte,
más racional, sabía que eso solo conduciría a un enfrentamiento. Finalmente, la figura giró de nuevo y salió de la vista, como si hubiera perdido el interés. Mi cuerpo se relajó un poco, pero la tensión no se disipó. «Qué bien, parece que se ha ido», dije, con una voz escapada. «Eso no significa que estemos a salvo», respondió el vecino, el miedo aún palpable en su tono. «Y si ellos están aquí, ¿qué significa eso para nosotros?» Eso era lo que necesitábamos saber. Tenía que averiguar si había respuesta a la creciente oscuridad que acechaba. Pero en ese momento, una idea surgió en mi mente. ¿Recuerdas ese grupo del que hablaste antes? Tal vez ellos tengan respuestas. La idea de buscar a ese grupo me llenó de determinación, pero también de inquietud. ¿Realmente estaban ellos en la línea entre la vida y la muerte? Justo entonces tuve una revelación aterradora. «Necesitamos salir de aquí», dije, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de proponer. «Si esas figuras están tras de nosotros, tienen que haber más de ellas, y si vamos a enfrentarnos a esto, necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando». A medida que hablaba, supe que cada decisión que tomáramos podría llevarnos más cerca de la verdad o arrastrarnos a la oscuridad. Pero en mi interior, sabía que quedarnos ahí sin hacer nada no era una opción. Tenía que hacerlo. Con un último respiro profundo, nos preparamos para salir de la librería y enfrentar lo que nos esperaba en la noche. Las sombras nos estaban buscando, y nosotros estábamos por encontrar respuestas, aunque eso significara salir a la luz de lo desconocido. Capítulo 5. Empujé la puerta de la librería con cautela, y el timbre sonó de nuevo resonando en el silencio de la noche. Las calles estaban desiertas, solo iluminadas por la penumbra de las farolas, que lanzaban sombras alargadas que se movían como si tuvieran vida propia. El vecino y yo intercambiamos miradas. Un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros. Cada paso que dábamos parecía pesado y deliberado, como si el aire mismo intentara detenernos. «¿A dónde se supone que vamos?», preguntó el vecino, su voz diminuta en la vastedad de la noche. «Sigamos esta calle», respondí, señalando hacia adelante. «Si vamos hacia el centro, habrá más personas. Tal vez podamos encontrar a alguien que sepa lo que está pasando». Mientras caminábamos, el recuerdo de la figura en la librería volvía a invadir mi mente. Me preguntaba si nos estaba siguiendo, pero no había tiempo para eso. Teníamos que llegar al fondo de esto. La tensión en mi pecho se intensificaba con cada crujido que hacía el pavimento bajo nuestros pies. De pronto, un grito lejano rompió la calma. Fue un sonido desgarrador, un eco de terror que me heló la sangre. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. «¿Escuchaste eso?», le pregunté al vecino. Asintió lentamente, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué fue eso?». «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». Aceleré el paso, tirando de él hacia adelante. Sin embargo, una parte de mí quería correr hacia el sonido, una extraña atracción hacia el peligro. Cuando nos acercamos a la plaza central, me di cuenta de que la escena era completamente diferente. La oscura multitud que había estado allí antes se había dispersado. Las luces de las tiendas estaban apagadas, y la niebla empezaba a descender, dándole un aire fantasmagórico al lugar. «Esto no se ve bien», murmuré. En ese momento, un grupo de personas apareció a lo lejos. Eran figuras vestidas de negro, con capuchas que cubrían sus rostros. Se movían en silencio, como sombras danzantes. Mi corazón latía con fuerza, y supe que debíamos actuar con rapidez. «¿Son ellos?», preguntó el vecino, con un hilo de voz. «No lo sé, pero tenemos que saberlo». Sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Tal vez encontráramos respuestas entre ellos. Sin más opciones, nos acercamos lentamente. Mientras nos acercábamos, uno de los miembros del grupo, la figura más alta, alzó la mano. «¿Quién va allí?», dijo con una voz que resonó como el eco mismo de lo desconocido. La pregunta nos detuvo en seco. Estamos buscando respuestas», balbuceé.
Hemos visto cosas, cosas que no entendemos. Una risa fría se escapó del grupo. Las respuestas no son lo que buscan. A menudo, encierra más oscuridad de la que pueden imaginar. Sudor frío corrió por mi espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudieran responder, un fuerte crujido interrumpió el momento, y las sombras a nuestro alrededor comenzaron a cobrar vida. Podía sentir la presencia de algo detrás de nosotros, algo que nos acechaba. ¡Huyamos!, grité. Fue un acto reflejo. Sin pensar, tomé la mano del vecino y giré, corriendo hacia el opaco manto de la niebla. Los gritos y risas del grupo resonaban detrás de nosotros, pero el creciente terror me empujaba a seguir adelante. Cada paso que dábamos parecía guiarnos aún más profundo en el caos y la oscuridad. Y a medida que corríamos, supe que no hacíamos más que caer en una trampa. A lo lejos, las figuras oscuras se acercaban, y su amenaza se sentía inminente. ¿A dónde vamos?, preguntó el vecino, cantero adolorido mientras trataba de mantener el ritmo. Buscar refugio, respondí, sin saber dónde nos llevaría esa elección. Pero sabía que no podríamos escapar de las sombras que cada vez se acercaban más. Al girar una esquina, impactamos contra algo sólido. Miré alto, y vi que habíamos llegado a una antigua iglesia. Sus puertas estaban entreabiertas, invitándonos a entrar. «Ahí, rápido», le dije al vecino, y empujé la puerta. Una vez dentro, la oscuridad era abrumadora. Cerré los ojos por un momento, intentando captar mi aliento. Pero justo entonces, escuché susurros, voces que parecían emanar de las paredes. Mi instinto me decía que no estábamos solos. Esa iglesia, que debería haber sido un refugio, se sentía más como una prisión. Un sudor frío me recorrió cuando todas mis alarmas comenzaron a sonar, y supe que estábamos en el lugar equivocado. Tenía que salir. ¿Pero era posible escapar de lo que estaba por venir? No esperaba la respuesta. Lo único que sabía era que este era solo el comienzo. Capítulo 6. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejando atrás el murmullo confuso de la calle. En la penumbra, la iglesia estaba llena de sombras que parecían moverse por sí solas. El aire era pesado e impregnado de un olor a humedad y a algo más, algo irreconocible que me hizo sentir incómodo. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó el vecino, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. Intenté calmarme antes de contestar. «No lo sé, pero no podemos quedarnos afuera. Debemos encontrar una salida o algo que nos ayude», respondí, forzando la voz a sonar confiada. Aunque mi corazón latía descontrolado, empecé a moverme lentamente dentro de la nave. Las velas frente al altar parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Mientras más avanzaba, los susurros se volvían más claros. Era como si las paredes estuvieran hablando entre ellas, compartiendo secretos antiguos que no debería escuchar. «Escucha», susurré al vecino, poniendo mi mano en su hombro para que se acercara. «¿No oyes esas voces?». «Sí, pero ¿de qué están hablando?». Su rostro palideció aún más bajo la tenue luz. Desvié la mirada hacia el altar. Allí vi un objeto brillante en la penumbra. «Vamos, hay algo allí», dije, guiándolo hacia la luz titilante. Cuanto más me acercaba, más sentía una extraña atracción hacia ese objeto. Era algo que había estado esperando, aunque no sabía exactamente qué era. Cuando estuvimos cerca, me di cuenta que era un pequeño libro, cubierto de un cuero desgastado y adornado con extraños símbolos. Lo levanté con cuidado, sintiéndome conectado a su contenido de alguna manera inefable. El vecino miraba curioso y asustado a la vez. «¿Qué es eso?», preguntó. «No lo sé», respondí, abriendo el libro lentamente. Las páginas estaban llenas de palabras en una lengua que no entendía, pero la sensación era como si cada palabra tuviera peso, como si me llamara y me advirtiera. «¿Estás seguro de que deberías tocarlo?». La voz del vecino sonó a preocupación, pero antes de que pudiera responder, la iglesia tembló levemente,
como si un viento invisible pasara a través de ella. Las velas parpadearon, y la atmósfera se volvió aún más densa. «Esto no está bien», murmuré. Sentí que las sombras alrededor estaban creciendo, como si se acercaran a nosotros con intenciones siniestras. «¡Mira!». El vecino apuntó a la puerta principal. Dentro del marco brumoso, una figura oscura se asomaba, su contorno apenas visible. Con cada segundo que pasaba, la sombra se tornaba más definida, casi humana. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero mi voz se ahogó en un susurro cuando el libro emitió un destello brillante. Sin pensar, lo cerré y lo guardé bajo mi abrigo. Pero en ese instante, el susurro se tornó en un grito, un clamor ensordecedor que atravesó la iglesia. Grité y el vecino hizo lo mismo, apretando mis brazos con fuerza. «No podemos quedarnos». Fue mi último intento de liderazgo antes de que la figura oscura diera un paso hacia nosotros. No tenía forma definida, pero su presencia era palpable, llena de maldad y poder. Respiré hondo, mis instintos gritando que la única opción era huir. Pero cuando giré para correr hacia la salida, el suelo tembló nuevamente, y una línea de sombras emergió del suelo, bloqueando nuestro camino. «¿Qué hacemos ahora?», el vecino preguntó, sus ojos reflejando pura desesperación. «Debemos enfrentarlo», respondí, aunque la duda me carcomía. Pero la presión del momento era abrumadora. Tenía que actuar. La figura dio otro paso, y de repente, un eco de risas resonó en la iglesia, una risa que hacía eco de nuestras peores pesadillas. El libro bajo mi abrigo comenzó a vibrar, como si respondiera a la presencia. «¡Sosténlo!», ordené al vecino, y en un acto instintivo, le pasé el libro mientras intentaba entender cómo enfrentar lo que se aproximaba. «¿Pero qué hago con esto?». «Haz lo que sea necesario», le grité, mientras el caos empezó a desenfrenarse a nuestro alrededor. El miedo nos atrapaba, pero en ese momento entendí que la única salida no era huir, sino enfrentarnos a lo desconocido que nos rodeaba. De repente todo se oscureció, y un silencio sepulcral llenó el espacio. Las risas desaparecieron y solo quedaba el latido de nuestros corazones. En la penumbra que nos rodeaba, el destino de ambos quedaba en el aire, mientras la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 7. El silencio que rodeaba el altar se sintió como un grillete. Permanecí inmóvil, retumbando entre la confusión y la inercia. La figura oscura ya no se movía, pero su presencia seguía aplastándome. Miré al vecino. Su rostro estaba mezclado entre el pánico y el determinación. «¿Qué hacemos?», dijo más para él que para mí. El temor hacía eco en sus palabras. «Piensa en algo», le insté, mientras el libro en sus manos vibraba intensamente. Las sombras en la iglesia parecían moverse con más energía, como si la figura estuviese alimentándose de nuestros miedos. De repente, el libro chocó contra su pecho. «Espera», exclamé, mientras un impulso me llevó a acercarme. Mi mano se alargó y tocó la cubierta del libro, sintiendo una chispa casi eléctrica. «Trata de abrirlo», le dije, mi voz temblando mientras recordaba las palabras que había leído. Sabía que teníamos que encontrar respuestas, aunque había una parte de mí que deseaba huir y nunca volver. Quizás haya algo que podamos usar. Los ojos del vecino se abrieron como platos al mirar la portada. «¿Y si es peligroso? Podría estar maldito». «No tenemos otra opción», respondí. A medida que el temor crecía en mí, también lo hacía la convicción de que el libro contenía alguna pista, algún poder que nos ayudaría a enfrentar a la sombra ante nosotros. Justo entonces, la figura negra dio otro paso, y el suelo crujió bajo sus pies. «¡Ábrelo!», grité, mientras la oscuridad parecía salir de las paredes, buscando apoderarse de nosotros. El vecino tomó una respiración profunda y luego se decidió. Abrió el libro con fuerza. Las páginas se movieron rápidamente como si tuviesen vida propia, deteniéndose de manera abrupta en una que estaba llena de símbolos similares al que había en la cubierta. «¿Qué dice?», pregunté sintiendo la presión en mi pecho aumentar. «Es un ritual»,
dijo el vecino, sus ojos escaneando rápidamente las líneas. Habla de Vanir. Cosas que no deberían estar aquí. Las palabras resonaban en mi mente, y recordé el murmullo previo. ¿Nos dice cómo detenerlo? Creo que sí, pero no sé si lo podemos hacer, murmuró. Su duda era clara, aunque también percibí un atisbo de esperanza. La figura ante nosotros dejó escapar un sonido gutural, como un gruñido que sacudió mis entrañas. Lee, le ordené. El vecino tragó saliva y comenzó a pronunciar las palabras en voz alta. Con cada sílaba, una luz tenue empezó a emanar del libro. Las sombras retrocedieron un instante, titubeando ante el poder que estábamos invocando. Más fuerte, grité, observando cómo la figura oscura se retorcía. Cada palabra parecía un escalón hacia el control, un corte a la negrura que antes nos había rodeado. La atmósfera comenzó a vibrar, y el eco de las antiguas risas sustituyó al acoso amenazador que habíamos sentido. De pronto, una ráfaga de viento surgió, pero esta vez no era frío, era cálido, como un bálsamo. Las velas comenzaron a brillar con fuerza, iluminando la oscuridad y haciendo que la sombra retrocediera. «Sigue, no pares», le pedí, mientras un nuevo eco de risas resonó en la iglesia, pero esta vez sonaba como risas de alivio. Era como un eslabón que unía nuestro miedo a una posible salvación. El vecindario se cargó de energía. «¡Lo estamos haciendo!», grité, mientras la figura parecía desplomarse en la esquina de la iglesia, perdiendo fuerza. Pero entonces, un grito agudo rompió el aire, el mismo que habíamos escuchado antes. «¿Qué fue eso?», dijo el vecino deteniéndose. «No pares, por favor», rogué. La tensión aumentaba, y con cada palabra que pronunciaba él, sentía que era más fuerte, empezando a acobardar a la figura. Él siguió, pero yo podía ver cómo la oscuridad se movía rápidamente. Los ojos de la figura comenzaron a brillar intensamente, y en el fondo pensé que era solo el principio de algo mucho más oscuro. «¡Destrúyelo!», grité, señalando al libro. La figura era cada vez más real y con su propia sed de desesperación. La ruta a la salvación se volvía cada vez más peligrosa, y la única forma de respuesta era enfrentarse a lo ignoto, más que dejar que nos tragara. El vecino asintió. Y en el momento que la figura osciló hacia nosotros, un grito eterno resonó, como si todo lo que habíamos dicho se estuviera devolviendo a nosotros. Y allí, en el clímax de todo, entendí que habíamos despertado algo que era mejor dejar dormido. Pero ahora las sombras no solo eran sombras, sino algo a lo que debíamos enfrentarnos hasta el final. Sin saber cómo, iba a ser una lucha de vida o muerte. Capítulo 8. El grito resonó en mis oídos, elevándose por encima del murmullo de las voces. La sombra, cada vez más definida, emitía una vibración que me atravesaba el pecho. No podía ignorar la certeza que se acumulaba en mi estómago. Estábamos a punto de enfrentarnos a algo que trascendía nuestro entendimiento. «Sigue leyendo», le urgí al vecino, mientras el terror comenzaba a convertirse en un impulso desesperado. Él, con el libro aún entre sus manos, respiraba de manera irregular, como si cada palabra pesara tanto como su propio miedo. La figura se movía más rápidamente ahora, el brillo de sus ojos intensificándose con cada intervalo de silencio entre las frases del ritual. «No sé si puedo», dijo, la duda perforando su voz. Era comprensible, no era fácil sostener el peso de lo desconocido, especialmente frente a un ser así. «Lo estamos controlando. Sigue». El calor proveniente de las velas ahora fluía hacia nosotros. La luz parecía alimentarse de nuestra voluntad. La sombra titubeó, como si reflexionara sobre su propio poder, pero no me engañaba. Quedaríamos atrapados en el abismo si cedíamos. «Ok, aquí va». Las palabras del vecino emergieron, resonando en la oscuridad. Cada sílaba parecía un reflejo esperanzador, dibujando líneas de fuerza a nuestro alrededor. De pronto, el aire se volvió eléctrico, llenándose de una energía que no había sentido antes. Las sombras comenzaron a desvanecerse en destellos de luz, pero no todo era perfecto. Un nuevo sonido se elevó, un llanto lejano,
un lamento enloquecido, que parecían ser susurros en el viento. ¿Qué está pasando?, preguntó el vecino, su voz más aguda ahora. No lo sé, respondí, sintiendo que la conexión con mi mente se asentaba en un abismo de incertidumbre. Y ahí, entre los brillos y los lamentos, aparecieron más sombras, más de una. Eran figuras vagamente reconocibles, torcidas y distorsionadas, llenas de desesperación. ¿Se están uniendo?, preguntó el vecino, su voz temblando. No podía ser, la situación estaba desbordándose. Ya no eran solo sombras envolventes, eran ecos del pasado, del sufrimiento. Céntrate, recuerda las palabras, grité. Pero a medida que muchas voces resonaban, sentí que nuestra conexión con la luz se resquebrajaba. Las sombras alrededor de nosotros se retorcían, como si se alimentaran de nuestra confusión. El vecino cerró los ojos intentando concentrarse. «No puedo», exclamó, derrapando por la falta de fe. En ese momento, la figura oscura se lanzó hacia nosotros, convirtiéndose en un torbellino de oscuridad. Tragué saliva, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí, mientras la niebla amenazante se cerraba. «Baja la voz, no dejes que escuche», le susurré, el temor dominando mis palabras. Todo el temor que había guardado se desbordó como un río impetuoso. Tenía que ser más fuerte, pero el pánico casi me ahoga. Sin embargo, todo comenzó a revelarse ante mí. Los ecos, las sombras, el ritual. Se trataba de enfrentar el dolor pasado, la desesperación. Un grito desgarrador, una súplica ahogada, llenó el aire. Mis manos temblaban y entonces, en un instante de lucidez, recordé lo que había aprendido. Invoca la luz, no solo la lectura, usa otras palabras. Algo de esperanza. El vecino, aún temeroso, me vio y comenzó a murmurar nuevamente. En nombre de la esperanza. La luz resplandeció con mayor fuerza. Las sombras comenzaron a retroceder, las figuras distorsionadas imploraban, pero era como un eco lejano. Montones de voces resonaban, arremetiendo y girando. Era como si intentaran reclamar lo que les había sido robado. El libro vibraba con más fuerza que nunca. «Lee junto a mí, habla sobre el perdón», le grité. «Con el perdón traigo luz, hacia aquellos que se perdieron», empezó a recitar mi vecino, pero no de manera fuerte. Las sombras a nuestro alrededor se detuvieron un instante. Esa era nuestra oportunidad. Entonces, algo se rompió, y una nueva luz inundó la iglesia. Todo se volvió blanco, y por un instante, una calma milagrosa invadió el lugar. Pero, justo cuando pensé que había un camino hacia la salvación, sentí un tirón helado en el aire. Todo lo que habíamos invocado no había terminado. Algo oscuro se acercaba, y la batalla estaba lejos de resolverse. «No se ha ido. No hemos terminado», grité. La figura oscura dio un paso adelante otra vez, y su grito llenó la iglesia, prometiendo que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. La figura oscura se abalanzó sobre nosotros, como un torbellino consumiendo todo a su paso. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente buscaba una salida, una forma de desenredar el horror que estaba tomando forma ante nosotros. «No te detengas», le grité al vecino, pero al mirar su rostro, vi que había perdido toda esperanza. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora mostraban un profundo abismo de pánico. «Recuerda las palabras, sigue leyendo». Pero él no se movió. La sombra parecía irreal, como si no perteneciera a este mundo. Era una masa fluctuante que cambiaba de forma, casi como si quisiera atraparnos en sus casi tangibles tentáculos. «Haz algo», supliqué, mi voz elevándose en una mezcla de desesperación y desafío. En el fondo de mi pecho, la rabia brilló brevemente. Sabía que no podíamos dejar que ganara. Fueron solo unos segundos, pero se sintieron como horas. Entonces, en un intento de retomar el control, extendí la mano hacia el libro que aún permanecía sobre el altar. «Aguanta»,
Susurré, como si mis palabras pudieran atravesar el velo de la desesperación. La figura se detuvo un instante, como si lo hubiera escuchado. Sus ojos deslumbrantes se tornaron hacia mí, y la energía en la sala cambió. Las sombras que habían estado agitándose a nuestro alrededor retrocedieron ligeramente. Fue un pequeño respiro, pero suficiente para que la chispa de la esperanza se avivara. «¡Lee! ¡Con fuerza!», le ordené al vecino. Las palabras salieron con un temblor inicialmente, pero al instante se hicieron más firmes. «En nombre del amor perdido, en nombre de los que han sufrido», resonaron llenando la iglesia con una energía vibrante. «Sí, sigue», grité, sintiendo que la luz comenzaba a formarse a nuestro alrededor. El resplandor irradiaba desde el altar, donde el libro parecía cobrar vida. Las páginas pasaban rápidamente, como si la historia misma se negase a rendirse. «La luz vencerá la oscuridad», continué, sintiendo que la energía pulsante se intensificaba. Cada palabra que leía, cada rostro distorsionado de las sombras, parecía alejarse lentamente. De repente, escuché un murmuro débil como un eco lejano. «Ayuda», decía un susurro apenas audible. Era suficiente para encender un fuego en mí. «No los dejaremos solos, nunca más», grité, mi voz resonando en la bóveda de la iglesia. «Nosotros traemos esperanza». La figura oscura se lanzó hacia nosotros de nuevo, pero esta vez estaba lista. Con cada palabra que brotaba de nuestras bocas, la sombra retrocedía. Era un tira y afloja, una batalla entre luz y oscuridad, y podía sentir cuánto dependía de nosotros. «No te rindas», exclamé mirando a mi vecino. «Vamos, solo un poco más». Las sombras estaban casi completamente desvanecidas. El aire se llenaba con ese brillo pulsante, el mismo que había estado en nosotros antes. Pero en un giro inesperado, una voz profunda y resonante emergió de la oscuridad. «No puedes escapar de mí», dijo, haciendo eco en nuestros corazones. Las murallas del templo comenzaron a temblar, como si la propia estructura intentara resistir la influencia de esa entidad. «Resiste. El perdón y la esperanza avanzan», le grité al vecino, buscando en sus ojos algo de conexión, algo que lo anclara en este momento. Finalmente, él asintió, y juntos, recitamos las palabras. La luz estalló, desbordándose de nosotros, proyectando sombras doradas que parecían hacer frente a la oscuridad. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero sabíamos que teníamos la fuerza para seguir luchando. Y en ese instante, cuando todo parecía desmoronarse, percibí una sombra más, en el rincón. Algo crujió dentro de mí ante la idea de que la amenaza no era solo externa, sino algo profundamente personal. La oscuridad no solo amenazaba a nuestra realidad, sino que se tejía con nuestro pasado. «¿Qué es esto?», murmuré mientras una figura olvidada se manifestaba en la penumbra. Era un rostro familiar que había temido ver. La lucha, entonces, apenas comenzaba. Capítulo final. Un estremecimiento recorrió mi espalda al ver esa figura familiar emerger de la penumbra. Fue como regresar a una pesadilla olvidada. Allí estaba, una parte de mí que había creído perdida. Mi abuelo. Su rostro, aunque envejecido y demacrado, conservaba la esencia que recordaba. La figura oscura parecía temblar al acercarse. «¿Por qué no viniste antes?», grité, aunque en el fondo sabía que ya no había respuestas fáciles. La separación, el silencio, todo había sido una elección o un destino del que era imposible escapar. Las sombras parecían bailar alrededor de nosotros, esperando, observando. «No», chilló mi vecino, apartándose como si el rayo de luz que emanaba del libro hubiera decidido olvidarnos. «No dejes que te atrape en su juego». El abuelo extendió su mano, una mezcla de cariño y tristeza en su mirada. «Vine a advertirte. Las sombras no solo buscan alterar lo exterior, sino también lo que llevamos dentro. Tu miedo las alimenta». Su voz cargada de eco resonó en el aire cargado de electricidad.
Las sombras empezaron a arremolinarse, como si comprendieran que el legado de ese dolor se había entrelazado con mi propia historia. «¡Resiste!», grité a mi abuelo, pero el poder de ese pasado me comenzaba a abrumar. El libro temblaba entre nuestras manos. Las páginas proseguían en su danza, revelando un antiguo ritual cuya esencia pedía comprensión y aceptación. «Recuerdo este ritual», susurré. «Habla de enfrentar el pasado». «Sí», dijo mi abuelo, y las sombras titubearon por un momento. «Pero no solo debes enfrentarlo, debes liberarte de él. Solo así la luz puede prevalecer». Las sombras parecían agitarse en respuesta a sus palabras, pero aún mantenían su amenaza latente. El tempestuoso poder oscuro se hizo más prominente. La figura gris se hacía más tangible. «Las sombras se alimentan del dolor no resuelto», seguía mi abuelo. De repente, comprendí que la verdadera batalla no era solo contra la oscuridad que nos acechaba, sino contra la culpa, la pérdida y el miedo que llevábamos dentro. «Vamos a liberarnos», dije a mi vecino, y él asintió, la determinación volviendo a encenderse en sus ojos. Un rayo de luz brotó del libro, inundando el espacio con claridad. Juntos, empezamos a recitar las palabras del ritual, enfocando nuestra energía en el significado de cada sílaba. Curar, liberar, perdonar. La sombra que representaba a mi abuelo comenzó a desvanecerse poco a poco. Pero con cada palabra, la figura oscura que había acechado a ambos seguía resistiendo, atacando nuestras inseguridades. «No se lo permitas», grité a mi abuelo. «No te dejes llevar por el miedo». De repente la intensidad del ritual aumentó. Las palabras resonaban, y la luz envolvía a la sombra, alejándola, pero no sin resistencia. La figura continuó gritando con un eco aterrador, cada lamento marcando no solo una amenaza exterior, sino una herida que anidaba en nuestro interior. Finalmente, un último grito desgarrador resonó, y yo, enfrentando la oscuridad, comprendí que la manera de liberarnos era también aceptar lo que habíamos perdido. «Te perdono», murmuré, en medio del ritual, dirigiéndome tanto a mi abuelo como a la sombra. La luz se intensificó, pulsando por esa verdad. Las sombras alrededor se desvanecieron, y la figura del abuelo se desintegró en un polvo dorado, arrojando claridad al caos. Premios que una vez habían tejido el dolor parecían romperse, pero, aunque parcialmente libre, las preguntas persistían. ¿Había arreglado algo? ¿Qué sería de nosotros en el futuro? Cuando la luz finalmente se disipó y el silencio llenó la iglesia, supe que habíamos sobrevivido. Pero las cicatrices seguirían, no como un peso, sino como recordatorios de lo que era necesario enfrentar. Me giré hacia el vecino, viendo en su mirada un reflejo de transformación. «¿Estás bien?», pregunté, ya consciente de que la oscuridad persistiría, de alguna manera. «Sí», dijo él, aunque había un matiz de incertidumbre. «Pero esto apenas termina, ¿no? Las sombras nunca desaparecen del todo». Asentí, comprendiendo que el camino no se había completado. El miedo y el misterio seguirán a nuestro lado. Algunas preguntas quedarían sin respuesta, un eco permanente de lo inexplicable. En el fondo, el enfrentamiento con la oscuridad puede dejar una huella en nosotros, pero la lucha no cesará. Nunca lo hará. Mientras miraba hacia la puerta de la iglesia, sabía que la vida seguiría, no sin confrontar la oscuridad de nuevo. Pero en ese momento, la luz de la verdad y la aceptación emanaron de mí, y con ella quizás, también podría hallar paz. ¿Podría ser que la luz se mostrara aún en las partes más inquietantes de la vida? Solo el tiempo lo diría.